Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la primera videoconferencia del curso de Propedéutico 1. Está con nosotros ya el doctor Emer Luch, que será su catedrático a cargo de este curso y de las 4 videoconferencias que tendremos durante el mismo. Em, Son las 20 horas con 2 minutos. El siguiente grupo iniciará a las 21 horas en punto. Entonces, sin más, los dejo con el doctor Luch. Bienvenidos a todos y recuérdense que estamos grabando para que puedan visualizar la videoconferencia el día de mañana. Buenas noches, distinguidos estudiantes. Una experiencia agradable el poder estar con ustedes impartiéndoles el curso de Sociedad y Estructura Social. Estoy enterado que estamos en un grupo de 20 personas en este momento, pues va a ser un gusto poder atenderles el contenido de este curso. Cuando digo distinguidos estudiantes es porque se han distinguido de ese grupo de personas que no han querido o no quieren estar inmersos en el aprendizaje, en este caso en el área de la administración administrativa. Así que vamos a iniciar el curso. Qué bueno saludarlos y podemos entonces iniciar que la mayoría sabemos a qué nos referimos cuando estamos hablando de sociedad. Sin embargo, cuando se entra a discrepancias o discusiones, no se encuentra una definición que abarque todos los aspectos de la sociedad. Y es por eso que en este curso vamos a llegar a conclusiones desde el escenario de cada uno de ustedes en el sentido de tener definido qué es sociedad, cómo surgió la sociedad, eh, qué clase de sociedades u organizaciones sociales tenemos y qué es una estructura social. Estoy enterado de que están conectados, por ejemplo, Brandon, Carlos Reyes, Félix Fion. Si están conmigo, quisiera tener unos minutos de interacción con ustedes y preguntar, por ejemplo, que esté conectado, qué entiende por sociedad, y me interesaría empezar a la clase con esta interacción. ¿Qué entienden por sociedad? Por ejemplo, Félix Fion, si está conectado, ¿qué entiende usted por sociedad? O José Grijalva, alguien que esté conectado, me interesaría escuchar qué hay en la mente de ustedes al referirse a qué es sociedad. Bueno, mi nombre es Elmer. Para mí la sociedad es un conjunto de personas Estamos, que ¿verdad? tienen por una organización y unos fines en común. Elmer García está conectado. Buenas noches, doctor. Iniciamos entonces. En la conceptualización de entrada podemos definir temas importantes de cuál fue el origen de la sociedad, qué entendemos por sociedad, qué es una organización social y qué son las clases de sociedades y qué es una estructura social. Cuando vemos estos 6 ítems, podemos definir que la sociedad tuvo un origen. La sociedad debe de tener una organización, debe de estar establecida en clases y debe de tener una estructura para poder interactuar en un conglomerado social como lo es nuestra sociedad guatemalteca. Y entonces podemos definir que en la historia hay personas o pensadores que han definido a la sociedad con diferentes conceptos, pero que nos lleva a la misma conclusión. Por ejemplo, la misma conclusión que sociedad es un grupo de personas, ¿verdad? El origen de la sociedad y algunos teóricos o algunos pensadores que dan aspectos de la dimensión de la sociedad. Esta es entonces la unidad número 1 o el temario número 1
del curso que vamos a estar atendiendo en estas 4 videoconferencias. Vamos a ver, por ejemplo, algunos pensadores como Karl Marx, Max Weber y Emily Durkheim, que son 3 pensadores que definen algunos escenarios de la sociedad y que nos hacen llegar a pensar y a tener conceptos claros de qué es la sociedad, qué es una estructura, qué son las sociedades. Podríamos entonces empezar, ya que no tuvimos ninguna interacción, podemos empezar que sociedad es el conjunto de individuos que comparten fines, que comparten conductas y que pertenecen a una cultura y que se relacionan o interactúan entre sí, cooperando uno entre otro, ¿verdad? O grupos dentro de otros grupos, formando así comunidades establecidas en determinadas áreas geográficas. Podemos ver entonces que verbos o acciones dentro de lo que es los grupos de las sociedades que comparten fines, que tienen conductas y que determinan determinada cultura o determinada comportamiento cultural para poder relacionarse y poder cooperar entre sí y lograr satisfacer necesidades que surgen. Podemos entonces definir que al hablar de sociedad estamos hablando de el ser humano y que el ser humano está inmerso en una sociedad y que esta sociedad o el individuo inicia la interacción en la sociedad desde el momento que nace hasta el momento que muere. Ese podría ser uno de los conceptos de sociedad, uno de los conceptos claves, ¿verdad? Decía que hay pensadores que van más allá de un concepto, pero si lo llevamos a una conclusión, sociedad es el conjunto de individuos que comparten fines, conductas, que se ubican en una cultura y que se relacionan cooperando entre sí para formar grupos comunitarios donde logren o alcancen fin o saquen sus necesidades en este caso. Ese es el término de sociedad. Pero cuando hablamos de sociedad y nos vamos un poquitito más a otro pensador que me encanta o lo tomo como importante porque da una definición de sociedad muy importante. Me estoy refiriendo en este caso al filósofo Friedrich Engels, un filósofo alemán que me encanta cómo define el tema de la sociedad. Y dice que sociedad es el sistema de necesidades y que surge de la dinámica impuesta por la satisfacción de las necesidades particularmente de cada individuo o de cada grupo en sí. Ese es el concepto de este filósofo alemán que define que la sociedad es un sistema de necesidades. Y definidamente porque todos los grupos en común tienen el de satisfacer sus necesidades, pero previo a que estas necesidades sean satisfechas o cumplidas, se da la exigencia o surge la necesidad de establecer cada una de las necesidades. Entonces, Friedrich Engels define que es un sistema de necesidades y que la acción del ser humano se articula en 3 grandes escenarios. Y aquí cuando vemos este segundo párrafo, podríamos irnos un poquito más allá del curso y podríamos hablar ya de estructura social, pero lo enuncio en este momento porque lo define este filósofo en que el ser humano tiene una acción y la articula en 3 grandes niveles. El primero, la familia, la sociedad civil y el Estado. Son 3 pilares muy importantes en los cuales se desarrolla la sociedad o los grupos de la sociedad y que son pilares que hacen que cualquier grupo de la sociedad esté cubriendo sus necesidades. Entonces, importante que este filósofo defina que es un sistema
y que se desarrolla en tres escenarios importantes, ¿verdad? La familia como tal, ¿sí? La sociedad civil, y cuando ya este filósofo está hablando de la sociedad civil, está hablando de esa sociedad ya organizada, esa sociedad ya bien estructurada, esa sociedad bien organizada y ya bien definida en una estratificación social que vamos a verlo durante el curso ya más específicamente. Y el Estado, por supuesto, en nuestro medio es sabido por ustedes que el Estado está conformado por el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El día de hoy estamos en una coyuntura muy especial porque se están eligiendo a esas personas o esos personajes que van a ir a ocupar esos escenarios del Estado para cumplir las exigencias y satisfacer las necesidades que la sociedad civil ya organizada vaya y obtenga sus requerimientos, que repito, es saciar sus necesidades o, en este caso, ver satisfechas sus exigencias ante un Estado. También este mismo filósofo define que toda la acción de la sociedad, o sea, la acción humana, está movida por intereses dirigidos al logro de bienestar específico, lo decía anteriormente, ¿verdad? Y remata su apreciación en decir que sin intereses no hay acción. Entonces, ¿cuál es uno de los elementos importantes de todo aquel individuo que integra un grupo social? Es un interés, y hay intereses primarios, hay necesidades que son establecidas como necesidades primordiales, necesidades secundarias y sucesivamente hasta tener una clasificación de un bienestar social que quizás podamos hablar durante el curso establecido. Hablando de el origen de la sociedad, y hacía la pregunta para poder interactuar y preguntaba cuál era el origen de la sociedad y cómo había surgido la sociedad. Pues la sociedad surge a través de la aparición del ser humano y por eso se definía que el ser humano integra una sociedad desde el momento que nace hasta el momento que muere. Si vamos a la normativa de nuestra sociedad jurídica en este caso, desde el momento que es registrado estadísticamente su nacimiento hasta el momento estadístico que es registrada su definición en este caso. Entonces podemos definir, no es pregunta de examen, pero sí es momento de definir que la sociedad humana en este caso aparece cuando el ser humano llega al escenario, ¿verdad? La sociedad surge a través de la aparición del ser humano. Debido a la evolución de la sociedad, culturalmente la sociedad se ha venido organizando y han ido creando mecanismos para responder a sus necesidades, ¿verdad? Y a eso se le ha llamado la evolución de la sociedad. Pero toda sociedad, por muy formal o informal que sea, tiene que estar, en este caso, organizada, debe de contar con mecanismos por los cuales tenga el ser humano una satisfacción de las necesidades establecidas. También podemos definir que hay varias teorías que dan el origen de la sociedad. Varias teorías, pero las principales en este caso se agrupan en que la teoría divina es la principal para algunos pensadores, algunos filósofos, ¿verdad? La teoría de la evolución es la otra y la teoría sociológica. Esta se podría tomar un fluorescente color amarillo y ponerles a estas tres que son, se podría decir, las más importantes. La teoría divina, cuando nos vamos a hablar de la teoría divina,
o del origen de la sociedad, se está hablando precisamente de la aparición del ser humano. Y es aquí donde existe la parte o la formación del ser humano a través de un creador. Los, en este caso, pensadores, teólogos dicen que ese creador es Yahvé o es Jehová, y que ahí surgió, ¿sí?, el ser humano y que por ende surgió la sociedad. Se creó el universo y empezó a darse las satisfacciones o el proceso de la creación de la palabra, en este caso de sociedad, la definición del género, en este caso, ¿verdad? El género masculino y el género femenino. Es aquí, según esta teoría, que Dios crió al ser humano, lo crió a su imagen, lo creó a su semejanza. Esa es la teoría de la teoría divina sobre la creación de la sociedad o el origen de la sociedad. Esta teoría también define textos fundamentados en la Biblia, inicio de la creación, en el Génesis, el inicio. Dios da la creación a la mujer y al hombre, y por ende los ubica en una área geográfica, los ubica en un escenario geográfico en el cual ellos interactúen, en lo cual se organicen y en lo cual ellos estén estructurados informal o formalmente, pero eso es lo que marca en este caso la teoría divina que fue. Esta teoría también se formula desde, o mejor dicho, la sociedad se formula desde la otra teoría que es la teoría de la evolución. Esta teoría, usted la sabe, mi distinguido estudiante, ¿verdad? Es la teoría que formuló el naturalista inglés Carlos Darwin, ¿verdad? A mediados del siglo, en este caso del siglo XIX, que planteó remotamente que el ser humano fue creando una evolución desde los primates o los antropoides o los simios o los gorilas, y que el ser humano es descendiente de estos antropoides, ¿verdad? Y que es aquí donde surgió la sociedad y la evolución de estos antropoides hasta llegar a lo que es el ser humano. Teoría que puede ser aceptada para muchos, ¿verdad? Pero estoy exponiendo una de las teorías que da origen a la sociedad. Doctor, buenas Define noches. entonces Carlos Darwin que la teoría darwinista en este caso hace que haya una evolución de la sociedad en la formación del ser humano hasta lograr sino una perfección, un estatus que lo hiciera un ente pensante, lo hiciera un ente que pudiera tomar acciones y decisiones. Esa es la segunda teoría, se podría decir, ¿verdad? Y la tercera teoría, pues siempre hablando de la teoría de la evolución, define que el hombre en esta teoría es biológicamente un animal que a pesar o con el transcurrir del pasado va tomando una serie de cambios físicos, una serie de cambios orgánicos que le van permitiendo, lo que yo les decía anteriormente, irse transformando e ir dominando la naturaleza para utilizarla en su propio beneficio. Y aquí podemos definir que el ser humano va estableciendo primero sus necesidades y posteriormente viendo de dónde las va a ir satisfaciendo para lograr en este caso un medio de vida dentro de la sociedad. Esto nos puede Doctor, buenas noches. lo que es la teoría darwinista, por decirlo todo, o la teoría de Darwin. Pero por el otro lado tenemos también la tercera teoría, ¿verdad?, que dio origen a la sociedad, la teoría sociológica, ¿verdad?,
que nos hace remontar en este caso algunos escenarios de desde la teoría divina, la teoría de la evolución de Carlos Darwin, como les decía, y la teoría en este caso de sociológica, que va dando ya una evolución, va dando una evolución y nos va transformando de siglo en siglo y se va marcando en este caso ya procesos sociológicos, donde ya entran procesos económicos, entran conceptos evolucionistas de la sociedad humana a través de varias corrientes. En la Doctor, teoría, buenas noches. sí, buenas noches. ¿Quién se pronuncia? Mucho gusto, le habla Brandon. A Brandon, mucho gusto. Qué bueno que participe y que interactúe. Brandon, adelante. Muchas gracias. Mire, yo comprendo el tema de los orígenes del tema social. Ahora bien, yo creo desde un punto de vista muy personal de que toda la necesidad de crear sociedad del hombre es primero para fortalecerse, para generar pertenencia, para poder tener un poco más de presencia y dominio sobre el territorio. No sé si estoy equivocado, doctor. No, por supuesto, su aporte es importante y eso es lo que estamos viendo en esta presentación de las teorías. Vemos ahorita estoy haciendo una introducción desde el origen de la sociedad porque posteriormente vamos a ver esa evolución ya bien definida de la sociedad y se va a dar lo que usted dice, es donde entra ya las clases sociales, es donde entra una estructura social hasta llegar a la teoría sociológica de los tiempos contemporáneos. Vaya el término, me parece muy bien su punto de vista y qué bueno que participe en esta clase. Me encantaría que hicieran el resto. Doctor, dentro del concepto de las sociedades primitivas, ¿cuál era la forma de organización? ¿Existía algún dominio superior de alguna personalidad que pudiera regir y corregir sobre el grupo? Por supuesto, por supuesto. Vamos a ver en esta clase, vamos a ver esa evolución y vamos a ir viendo la evolución sociológica, ¿sí? Valga el término de los grupos, de cómo se fueron formando desde el momento que eran nómadas hasta llegar a clanes, tribus, llegar a establecer ya estructuras sociales formales o informales. Por supuesto que vamos a verlo en la clase de hoy, si es que corremos un poquito por contenido del curso. Me encanta y me agrada que usted esté con esa inquietud de cómo poderse posesionar o lograr posesión cada uno de los integrantes o cada grupo de la sociedad. Excelente. Muchas gracias. Entonces podemos ver que esa evolución de la sociedad fue a través de corrientes intelectuales. Y cuando vemos esta teoría nos va marcando ya una evolución y nos va clasificando a la sociedad humana y por eso la estructura social en corrientes intelectuales. Por supuesto, en ese tiempo habían corrientes intelectuales porque vamos a ver cómo se clasificaban en sociedades que se dedicaban a la pesca, sociedades que se dedicaban a la agricultura, sociedades que se dedicaban a la recolección del producto para hacer una sobrevivencia, ¿verdad? Entonces, estas tres teorías nos van marcando cómo la sociedad fue evolucionando hasta llegar a esta que les estoy trasladando en este momentito, que va marcando una evolución donde las corrientes sociales o intelectuales van marcando ya un estatus definido. Y aquí lo podemos ver, ¿verdad? Esta teoría se enmarca en que la sociedad humana surge producto de una lenta evolución de las relaciones. Ya entramos lo que decía Brandon, creo, ¿sí? Entra ya las relaciones de trabajo entre los individuos, lo que yo les hablaba, ¿verdad? Y que vivían agrupados y que iban cada quien operando entre sí con instintos impersonales, ¿verdad? Por ejemplo, ellos eran los
fabricantes de sus herramientas para ir a la pesca. Ya estaban tan organizados que iban viendo cómo saciaban sus necesidades, en este caso, el de tener el alimento para sobrevivir en el lugar que estuvieran viviendo. La defensa, y usted preguntará, ¿la defensa de qué, verdad? Quizá la defensa de grandes bestias que en ese momento quizá vivieron, ¿verdad? Y la ocupación o la preocupación de esa sobrevivencia. Entonces podemos ver cómo estas teorías nos van enfocando, nos van enmarcando a cómo se puede llegar a ya una sociedad establecida, a una sociedad donde ya fueron estableciendo áreas geográficas. Todo ese escenario prehistórico nos lleva al establecimiento de pueblos o áreas específicas, pero más que áreas, lo que decía alguien de ustedes, ¿verdad? A establecer ya clases sociales. Y cuando hablamos ya de clases sociales, estamos ya determinando un comunismo, pero no era un comunismo como el que se vive hoy, sino que un comunismo donde vivían en comunidades y ya tenían establecidos grupos como las tribus, como los clanes en ese caso, y que ya vivían colectividades individuales donde los unía vínculos de parentesco, de producción, o donde utilizaban el potencial que tenía cada quien. Decía Doctor, sí, por favor. una pregunta. Por ejemplo, usted hablaron sobre los conceptos de necesidades instintos impersonales. Exacto, sí. Es cuando el pensador que nos puso a leer se radica las suposiciones o factores externos. Entiendo yo eso. Ahora bien, ahora el tema del comunismo sí puede ser entonces el instinto de vivir en comunidad y fortalecerse y poder tener acceso a todos los miembros de la comunidad. Todo puede ser el inicio de lo que conocemos actualmente como la corriente filosófica. No le escuché lo último, perdóneme. El tema de la vida comunitaria. O sea, en la satisfacción de las necesidades tales de la comunidad y el acceso a todos, se puede tomar como también el nacimiento de la corriente filosófica moderna de comunistas. Pregunto. Pero acá el término de comunismo, usted lo acaba de decir y yo lo comparto, eran porque vivían en comunidades y cada quien iba ya, desde ese momento iban tomando en cuenta sus potenciales. Acabo de comentar que algunos se dedicaban a la pesca, ¿verdad? Otros a la caza. Y entonces, esa comunidad los hacía pequeñas colectividades de individuos y que tenían vínculos, además de parentesco, además de, definitivamente ya se daban ideologías en esos escenarios, porque convivían de tal forma que cada quien reforzaba las debilidades de otro grupo, otra persona, con las fortalezas que tenían. Pero ahí es donde se da esa relación de vivir en comunidad. Tal vez aquí la palabra comunismo es el que hace un poquitito de bulla, pero el tema aquí es que vivían en comunidades y que entre sí se apoyaban, enfocados al bien común. Elementos de cómo apoyarse al bien común y, por supuesto, satisfacer las necesidades, me imagino, el hambre, ¿verdad? El frío, y por eso eran cazadores también, porque de las pieles de los animales ellos confeccionaban sus trajes, ¿verdad? Desde ahí va ese elemento de vivir en comunidades, vivir en tribus, en clanes, y vamos a ir viendo cómo ellos iban evolucionando. Aquí no habían clases sociales ni estados. Tal vez me estoy yendo un poquito más hasta el presente, pero aquí eran clases sociales que no tenían estados o normas definidas que los hacían, en este caso, rígidamente que cumplir. Por ejemplo, sabían que tenían que cumplir
o saciar la necesidad del hambre, pues iban a la casa. Estos vínculos los hacían a ellos ser sociedades que subsistían a circunstancias y a medios. Eh, no era necesario en ese tiempo, ni era posible la existencia de un Estado, como les decían, porque eran sociedades comunistas primitivas, y aquí tal vez es que nos queda bien claro el concepto, ¿verdad? Eran sociedades comunistas, en este caso de comunidades muy primitivas, donde el desarrollo era incipiente, o sea, no había un desarrollo establecido, ¿verdad? No había planes establecidos, sino que iban saciando sus necesidades derivado de lo que iban produciendo o de las fuerzas de trabajo que ellos establecían. Ese era lo importante de estas sociedades. Cuando se habla que el desarrollo era incipiente, era porque ellos iban tomando los recursos de la sociedad, de los recursos de la naturaleza, ¿verdad? Y iban estableciendo en este caso, cómo suplían sus necesidades. Siempre hablando del origen de la sociedad, el humano fue transformando su naturaleza, fue tomando desarrollos y fueron ya creándose las fuerzas productivas de la sociedad. Es decir, ya fueron formando instrumentos de producción, fueron estableciendo capacidades, fueron estableciendo en este caso habilidades como trabajadores propios, ¿verdad? Recalco, quizá, esto me lo estoy parrafiando, ¿verdad? Quizá vieron las habilidades que este grupo era bueno para cazar, ¿verdad? Y los fueron estableciendo, ¿verdad? Este grupo era bueno para la agricultura, pues los fueron clasificando como tal y se fueron creando las fuerzas productivas o los medios productivos de cada sociedad, ¿verdad? Creándose los instrumentos de producción. Yo creo que aquí todos hemos leído de cómo formaban ellos sus instrumentos de caza, ¿verdad? Sus instrumentos de labranza, sus, eh, sus casas o sus habitaciones, cómo las establecían. Vemos entonces que las relaciones que se establecían entre sí eran relaciones de producción, eran relaciones que en este caso no se establecían aspectos políticos, aspectos culturales o definiciones de grupos que se fueran marcando en una sociedad determinada, ¿verdad? Vemos entonces que a lo largo de la historia, el desarrollo de las fuerzas productivas se fueron estableciendo, que fueron cambiando a través de acciones y fueron ya creando no fuerzas productivas, sino que modos de producción a, a establecer ya, si se dan cuenta, ya clases de sociedades como era la esclavista, ¿verdad? Estoy haciendo un recorrido tal vez un poquito acelerado porque me vengo de la situación del comunismo a la situación de ya tener clases sociales como era la clase esclava, el feudal, el que ya tomaba el control ya de una sociedad organizada, y el capitalista en este caso. Estos modos de producción fueron caracterizando esas relaciones de producción y fueron estableciendo ya clases de sociedad. ¿Alguien quería participar? Una buena noche, doctor. ¿Quién, Fíjese que está muy quién participa? interesante. ¿Quién participa, eh, perdón? Soy Elmer. Elmer, adelante, Elmer. Así es. Está muy interesante de donde parte el término de sociedad. Em, yo pienso que desde el principio ya ellos ya traían como el concepto como el documento que usted nos dio a leer, de la disciplina, ¿va? Que ellos ya formaban su propia disciplina o se iban formando, no sé cómo iba la evolución de la disciplina dentro de esa sociedad. Por supuesto, pues se podría decir que hoy en nuestra sociedad contemporánea, que podríamos decir que en aquel tiempo ya se marcaba este valor que usted lo está mencionando, Elmer, ¿verdad? Ya tenían una disciplina, ¿verdad? Yo me imagino que
tenían horarios para ir a la pesca, ¿verdad? Quizá eran horarios y tiempos, ¿verdad? Tenían disciplinas, pero esas formas de producción, esos modos de producción fueron ya creando la división de tareas específicas y aptitudes. Y ahí es donde se va formando la disciplina. Por ejemplo, algunos pensadores hablan que el trabajo arduo, el trabajo duro, era encaminado al género masculino y a hombres de edad en producción o en fuerza bruta, por decirlo. Esas ya son disciplinas. Esa ya es una disciplina que va creando una organización del trabajo y que va manteniendo, además de la fuerza de trabajo, costumbres, tradiciones, y en este caso iba dándose ya autoridades y personalidades que iban en este caso ya dando una estructura o ya iban organizando a la sociedad. Por ejemplo, aquí ya vemos y vemos cómo ya aparece la figura personificada de los ancianos, que eran a los que se les daba la autoridad, a los que se les daba la potestad de poder dirigir a las tribus, que se les daba la potestad de poder ser los caciques o los que dirigían estos grupos. Y en el caso de las mujeres, pues eh, describen varios textos que se les encomendaba la labor más familiar, la labor menos complicada, la labor de fuerza menor, ¿verdad? Es ahí donde vamos viendo cómo el origen de la sociedad va llegando allá a la división de tareas y a la clasificación de la organización de la sociedad. Por favor. ¿Alguien quería intervenir? Bueno, siempre hablando del origen de la sociedad, podemos ver que a lo largo del proceso y los miles de años, los sectores fueron dirigiendo ya y obteniendo ya privilegios económicos y sociales. Cuando se habla de fueron obteniendo ya privilegios, podemos recalco en lo que comentaba anteriormente, ¿verdad? Ya a los ancianos se les fue tomando como las autoridades de los grupos, ¿verdad? Fueron tomando ese privilegio, fueron tomando dentro de la sociedad, fueron apareciendo las primeras ciudades en este caso, ¿verdad? Y fueron ya estableciéndose donde partes de la sociedad ya no fueron los famosos nómadas, sino que ya se establecieron en áreas geográficas, ya se establecieron en sectores donde ejercían un dominio. Y entonces aparecieron ya grupos y varias tribus, y es aquí donde se va estableciendo ya la organización y se va estableciendo ya lo que es la clasificación de las sociedades. Residían ya en sectores específicos, vivían ya a costos de tributos, ya recibían productos directos, en este caso de mayoristas, se me ocurre en este caso, que iban estableciendo ya que los productores estaban establecidos en la recolección del producto de la naturaleza. Háblese del producto de, de algunos árboles como el cacao en este caso, ¿verdad? El maíz en este caso. Y por el otro lado, pues se fue ejerciendo esa clasificación de los productores, la división de las actividades, ¿sí? Y la fuerza productiva. ¿Alguien quería interactuar? A través de esa organización, a través de esa relación de modos de producción, a través de esa clasificación donde ya se fueron dando algunos privilegios y clasificándose a líderes que dirigieran a las tribus, a a los clanes en este caso, fue surgiendo aquella división de la ciudad y del campo. Fue surgiendo esa contradicción hasta cierto punto, ¿verdad? Y para ir ya a nuestro medio, pues es ahí donde va surgiendo en nuestro medio, en ejemplo, en América
Latina, en este caso, en toda América, por ejemplo, los mayas, los aztecas, los... Estoy haciendo un recorrido, mis distinguidos estudiantes, quizá no con situaciones temporizadas, con décadas, todo, sino que solo estoy haciendo una introducción de cuál fue el origen, cómo está organizada, cómo se fue organizando. Y es aquí donde se menciona ya organizaciones de la sociedad, y no quiero detenerme mucho en cómo estaban organizados los mayas, o si quieren lo comentamos en este escenario, ¿va? Los aztecas, los incas. Han habido apariciones últimamente de cómo construían los mayas, ¿verdad? Que milimétricamente construían sus pirámides, ¿verdad? Pero es ahí donde va surgiendo el quehacer del ser humano y estableciéndose como tal para tener una sobrevivencia, ¿sí? Y llevar esa evolución hasta los días actuales, que son sociedades contemporáneas y sociedades que algunos filósofos les dicen sociedades con altos grados de civilización, pero a veces en aspectos muy teóricos, ¿verdad? Quisiera interactuar en estos minutos que tenemos antes de llegar ya a ir aterrizando con lo que es el origen de la sociedad. ¿Alguien que quisiera ir aportando al respecto? Buenas noches, doctor. Sí, buenas noches. ¿Quién participa? Manolo le saluda. Manolo, adelante. Qué bueno que participe y interactúe en el grupo. Gracias. O sea que partiendo prácticamente de la unión de las comunidades, vamos viendo que es un factor bien importante como lo es la experiencia, como lo es la experiencia dentro del proceso de la satisfacción de las necesidades del grupo. Y esto hace que conforme la experiencia del diario vivir y del diario poder cumplirle a la comunidad sus necesidades, se va creando el respeto hacia la persona anciana, hacia la persona con más experiencia. Es que a través de mucho tiempo, lo que nos brinda es la parte de cómo se surge lo que decía Elmer, la disciplina, y empiezan así, desde un punto de vista, a poderse dividir tareas y a poder respetar ciertos lineamientos que da la persona que tiene más experiencia, que en este caso son los ancianos, quienes lideran las comunidades. Interesantísimo su aporte, porque si regresara a la primera diapositiva, ¿se recuerdan el concepto de la primera diapositiva? Dice, define que sociedad es el conjunto de personas, ¿se recuerdan de los 5 verbos? Era que interactuaban, ¿qué más? Que compartían. En este caso, Manolo, ¿verdad? De ahí surgió esa clasificación, pero a través de un elemento que le llamaríamos un valor importante como era la disciplina. En aquel tiempo no habían elecciones presidenciales como lo que estamos viviendo en este tiempo, ¿verdad? No había una norma social, mucho menos normas jurídicas que establecieran esas posesiones como tal, ¿verdad? Se fue dando toda esa organización como tal que llevaban un factor común, que era el poder satisfacer las necesidades que se les planteaban en ese tiempo. Yo me imagino que en ese tiempo surgía que tenían necesidad de la canasta básica, ¿verdad? ¿Y cuál era Doctor, la canasta básica? El comer, el cubrirse del frío y el defenderse quizá de las fieras que existían en ese tiempo, ¿verdad? Estoy imaginando a la sociedad de ese tiempo. Por favor, quien tomó la palabra, la tiene. doctor, en ese orden, como bien lo decía Manolo y lo decía Elmer, el tema primero de la experiencia lo enfoco también como la creación de gremios, porque los gremios de pescadores, de artesanos, se crearon y también son sus sociedades. Y también se genera un orden político. Cuando se menciona el, el dar el poder a los ancianos, que ancestralmente hasta el momento se da en todas nuestras comunidades indígenas y campesinas, quienes tienen el poder de decisión son los ancianos.
No sé si me equivoco en mi concepto, doctor. No, por supuesto que no. Y si le ponemos nombre concreto a su participación, es ahí donde está la sociedad y la estructura social. Lo que sucede que en aquel tiempo exigían ya esos gremios. En ese tiempo exigían los gremios. El gremio de los cazadores, recalco, ¿verdad? El gremio de los agricultores. El gremio de los ancianos, que eran los que hoy podríamos decir que eran los funcionarios de ese tiempo, ¿verdad? Tal vez puedo hacer una comparación muy burda, pero ya se daba esa situación. Y como lo vimos en el contenido de esta clase, ¿verdad? Ya habían clases sociales, pero sin Estado. Y cuando hablamos de Estado es ya una sociedad normada por, valga el término, por normas sociales y por normas jurídicas, que es lo que actualmente nos hace diferente de aquellas sociedades. Por eso, si hago un resumen de lo que traía, como para la teoría divina, cómo surgió la sociedad a través de la creación del ser humano, ¿verdad? Que con el respeto de muchos pensadores, yo creo que en mi caso, como docente, es la teoría, ¿verdad? Somos creaciones de Dios. Posteriormente, la teoría de Darwin, ¿verdad? Cómo se fue creando, pero desde todo ese escenario venimos a caer a la teoría de la evolución social que nos trae desde aquellos tiempos a estos tiempos. Pero ya había una organización, los gremios, las autoridades establecidas, ¿verdad? Hoy para nuestro medio, para nuestra sociedad, está marcando la historia en nuestra sociedad, ¿verdad? Ya mañana amanecemos con autoridades diferentes, ¿verdad? En los tres organismos del Estado. Pero, ¿por qué está puesto a colación? Porque en ese origen, en esa evolución de la sociedad, ya se daban estos escenarios o estos factores como tal, ¿verdad? Importantísimos sus comentarios, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera interactuar? ¿Nadie más? Importante, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de sociedad y estructura social, estamos hablando de que no puede haber estructura y no puede haber una sociedad, ¿verdad? Pero sí puede haber sociedad y no una estructura definida, que es cómo fueron surgiendo ya los estados, los gobiernos, que lo van a ver ustedes en algún curso, ¿va? Pero estamos iniciando con los cimientos, se podría decir, de esta carrera que ustedes están cerrando como lo es la sociedad y la estructura social, ¿verdad? Vemos entonces cómo para hablar de sociedad y estructura social eh, podemos hablar de algunos escenarios importantes. Y cuando hablamos de escenarios importantes, estamos hablando de sociedad, estamos hablando de un Estado y estamos hablando de un gobierno. Y es aquí donde abro el escenario y pregunto, ¿habría en aquellas sociedades un Estado? Pregunto a los que están interactuando. Doctor, yo creo que indirectamente había un gobierno, porque alguien gobernaba o alguien dominaba. Ahora el Estado, tal vez en una forma muy primitiva, era el génesis que llevó a la concatenación de todos los sucesos históricos a poder generar el conjunto de leyes que lo conformaban, tanto para defenderse como para poder tener el buen vivir. Excelente. Sí, definitivamente ya había gobiernos, porque se daban los gobiernos informales en este caso. Pero mi pregunta era, ¿en esas clases sociales o en esa sociedad habría ya un Estado definido como tal? Pregunto. ¿Alguien que no haya participado? Mario Jerez está conectado. Osmar Amado. Sí, sí, correcto, doctor. Pero no tengo ningún comentario sobre el tema, ahorita. No le interesa ningún comentario. Bueno, No, ¿cómo no? Por supuesto, estoy escuchando. Ah, qué bien, sí, pues. ¿Alguien que quiera comentar? O la pregunta es, en esas clases de sociedades, mi pregunta es, ¿habrían ya definido algunos estados? Quien antecedió dijo que ya habían gobiernos, y eso, excelente, sí, ya se gobernaban entre sí, porque vimos cómo se clasificaban
autoridades que eran ancianos, ¿verdad? Y se daba dentro de una sociedad, pero ¿habría ya en ese tiempo algún estado establecido? Doctor, Sí, por favor. Manolo, Sí, Manolo. yo pienso desde el punto de vista que había algo similar a un Estado. Ya tenían personas, o sea, tenían ya los componentes humanos de la sociedad, tenían un gobierno que era ejercido por las personas más grandes de los grupos y por tanto por los que aportaron el conocimiento hacia las generaciones que vienen atrás de ellos. Y el único tema es en el tema de lo legal, en el tema de las leyes que pudieran incluir, no gozaban de lo que ahora nosotros tenemos como decretos y reglamentos, pero más sin embargo, a través de esa experiencia, tenían cierta normativa o ciertas leyes impuestas por la misma, por el mismo gobierno hacia esas sociedades poco primitivas, pero desde algún punto de vista, desde mi punto de vista, sí había algo parecido a un Estado. Yo comparto su idea, Manolo. Algunos pensadores dicen que no existía el Estado, lo vimos ahorita en el contenido del tema, ¿verdad? Pero yo comparto su idea. Yo creo que ya habían estados, pero yo le podría llamar estados informales, porque se daba dentro de una sociedad. Había ya un gobierno como tal, y si nos ponemos a conceptualizar gobierno, ¿qué es el gobierno? Es aquel que dirige, es aquel que hace que se hagan las cosas, ¿verdad? Y entonces los ancianos hacían que se hicieran las cosas, en este caso, que se dedicaran a las aptitudes que tenían. Entonces yo creo que ya existía desde un punto de vista un estado o los estados informales como tal, ¿verdad? Cuando ya se establecieron en áreas geográficas, creo que desde ahí se empezaron a dar esos estados y por eso es que comparto con usted esta idea, aunque no lo tenemos definido por pensadores establecidos, ¿verdad? Alguien decía en el contenido de la clase, yo les trasladaba, que decía que habían clases sociales, pero que no habían estados. Yo creo que sí habían estados, pero tal vez no formalizados o no normados como tal, ¿verdad? Las normas sociales que vemos, las normas jurídicas y todo ese proceso de reglamentos que hoy tenemos en nuestro medio como sociedad, ¿verdad? Interesante. Entonces podemos ver ya, para ir ya saliendo de ese escenario del origen de la sociedad y entrar ya a la sociedad y estructura social, podemos definir que al hablar de estructura social, de sociedad y estructura social, estamos hablando ya de sociedad, por supuesto, un Estado y el gobierno como tal, escenarios importantes que vamos estableciendo. Y si nos vamos ya profundizando a escenarios, ya poniéndole más importancia a esa teoría de la evolución, vemos que al tener ya un Estado, el Estado se da en una sociedad y la sociedad tiene que establecerse en un territorio. Para nuestro caso, creo que son 108.868 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Debemos de tener ya una población, la polémica en nuestro medio, ¿verdad, mis queridos estudiantes? Que no sabemos si somos 17 millones o 14 millones, ¿verdad? Entonces, como escenario para hablar de sociedad y estructura social, estamos hablando ya de un territorio, estamos hablando ya de una población y estamos hablando ya de un gobierno, ¿verdad? Estamos en la coyuntura, mañana estamos estrenando ya personeros o personajes que van a gobernar durante 4 años el territorio guatemalteco, van a establecer, dirigirse a la sociedad para cubrir satisfacer las necesidades. Y por supuesto, el otro escenario, el escenario de la soberanía. Estamos haciendo un recorrido, creo que nos subimos al tren de la historia y venimos desde el origen de la sociedad hasta llegar a la teoría de la evolución y llegar a escenarios importantes como lo es el Estado, su soberanía, su territorio y sus procesos de gobierno. Finalmente, para cerrar la clase de hoy, mis queridos alumnos, podemos ver que entonces que dentro de la evolución de la sociedad
se fueron dando grandes procesos donde fueron apareciendo ya las primeras ciudades, fueron radicándose en sectores o áreas geográficas, fueron tomando el dominio de grupos de la sociedad y fueron estableciendo entonces, como decíamos anteriormente, a llegar a tener sociedades organizadas, a tener clases de sociedades que lo vemos en el otro contenido de la clase, ¿verdad? A tener ya las formas de gobierno y que para que se dé esto debe de haber un Estado establecido. Ya cuando hablamos un Estado establecido en estas sociedades modernas, vamos viendo ya el modelo que el Estado está establecido por un organismo ejecutivo, un organismo legislativo que es el que pronuncia o emite toda la normativa jurídica, un organismo judicial que hace que se cumpla esta normativa jurídica y un organismo ejecutivo que ejecuta esta norma, estos procesos para que la sociedad tenga un desarrollo social económico y ante todo tenga la solución o la satisfacción de sus necesidades, ¿verdad? Estamos a 3, 4 minutitos. Quisiera escuchar si alguien tiene alguna duda, alguna discrepancia, mis amigos. Se puede discrepar, tal vez no discutir, pero sí discrepar, o alguna pregunta que tuviesen, ¿verdad? Tenemos algunos minutitos para cerrar el curso, ¿verdad? Si no es así, pues nos estaremos viendo dentro de 8, pero quiero dejar la oportunidad para ver si alguien quiere compartir. ¿Todo bien, mis queridos alumnos? Excelente, ha sido una buena experiencia, me agrada la interacción por este medio, ¿verdad? Me agrada también discrepar porque es bueno, al final de la discrepancia se llegan a consensos y a conclusiones. Así que si no tienen algún comentario, distinguidos alumnos, qué bueno que estén iniciando este desafío, esta experiencia. Los insto a seguir adelante y si Dios permite, pues nos estamos viendo dentro de 8 en nuestra segunda clase. Sí, doctor, solamente un comentario final. Me parece que todo el material está muy bien, que los conceptos están adecuados. Yo no tengo ninguna discrepancia, o sea, yo creo que es un buen material y creo que hemos aprendido algo de él. Excelente. Manolo, ¿verdad? Mario, Mario Jerez, sí. Qué bueno, Mario. a la orden. Gracias por eso. Qué bueno saludarles. Buenas noches a todos, entonces, mis queridos alumnos. Qué bueno saludarles y nos vemos dentro de 8. Y a estrenar nuevo gobierno. Muchas gracias, muy amable doctor. Buenas Gracias, noches. feliz noche. Gracias, doctor. Feliz noche.